Hola, mi nombre es Jana Alejandra Rubiano Lamprea y este video hace parte de la asignatura Condiciones sociopolíticas en la educación global, Unidad 1, Actividad 2. Hoy voy a conversar con Laura Valentina Villamil, una docente joven que decidió dedicarse a la enseñanza en un momento en que, según la UNESCO, esta no es precisamente la profesión más atractiva para los jóvenes. Vamos a hablar sobre los desafíos actuales de la carrera docente, su propia experiencia y cómo se priorizan estos problemas en la política educativa y qué soluciones podrían plantearse. Laura, muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti por la invitación, con todo gusto. Vamos a hablar primero que todo de las problemáticas educativas actuales. Laura, a nivel general, ¿cuál consideras que es hoy el principal desafío que enfrentan los sistemas educativos en Latinoamérica en cuanto a la carrera docente? Ok, pues realmente yo creo que el desafío más grande es que cada vez en este contexto menos jóvenes quieren entrar a la docencia, ¿sí? Y los que entran, muchos se van en los primeros años. Pues realmente no es un problema solo conseguir profesores, sino de que se queden y encuentren el sentido en lo que están haciendo. Y pues esto tiene que ver con, puede ser con las condiciones laborales, pero también con algo más de fondo. Realmente si la sociedad valora o no, pues esta profesión de la docencia. Ok, Laura. La UNESCO ha señalado que se necesitan millones de profesores más en el mundo para cumplir las metas educativas y que la docencia no siempre resulta atractiva para los jóvenes. ¿Por qué crees que ocurre esto, Laura? Pues yo creo que influye mucho más la carga de trabajo, el salario y también la forma en que se habla de los docentes. Muchas veces se nos responsabiliza de los malos en el resultado de los aprendizajes, ¿no? Pero pues pocos reconocen el esfuerzo diario que hacemos. Y pues para un joven que está eligiendo carrera esto realmente pesa. Si no ve un reconocimiento social ni una proyección clara para el futuro, es difícil que se anime a ser docente. Ok, de acuerdo, Laura. En este bloque vamos a hablar sobre las problemáticas en tu contexto. Pensando en tu propia experiencia como docente joven, ¿qué dificultades has vivido tú o ves con más frecuencia en tu institución o en tus colegas relacionadas con permanecer o no en la profesión? Ok, pues he visto compañeros que se van en los primeros 5 años, más o menos, que es justo el periodo más crítico para nosotros los docentes. Muchas veces es por el exceso de responsabilidades, por la falta de acompañamiento cuando uno recién llega como nuevo profesor o porque el contexto de la institución es muy exigente y uno se siente que está solo enfrentando pues todos esos problemas y todas esas situaciones. A mí me ha ayudado mucho tener buenas relaciones con mis estudiantes y también con algunos colegas que me han acompañado y me han guiado en el proceso. Ok, Laura. ¿Qué papel jugó tu historia personal, tu infancia, tu familia, tus propios maestros en la decisión de dedicarte a la docencia, aun sabiendo que no es una profesión especialmente atractiva para tu generación? Sí, pues un papel enorme, la verdad, fue que yo tuve maestros que marcaron mi infancia de una manera muy positiva y en mi familia siempre se valoró mucho esta profesión en el ámbito pues de la educación. Cuando decidí estudiar esto no lo pensé como una decisión profesional 100%, sino como el cómo devolver algo de lo que a mí me dieron. Sí, creo que esa historia personal es la que me ha sostenido en esos momentos más difíciles que he pasado durante mi profesión. Ok, gracias. Laura, ahora en el bloque 3 hablaremos sobre cómo se asignan las prioridades. Desde tu experiencia, ¿sientes que la escasez y la permanencia docente son un tema prioritario en la agenda que quienes diseñan la política educativa o crees que otros temas terminan pasando primero? Sinceramente siento que se habla mucho del tema, pero las acciones concretas llegan más lento, casi no se ven. Se prioriza mucho la formación inicial o los resultados académicos que se pueden medir, pero lo que a nosotros nos sostiene día a día, que es el acompañamiento, la vocación, el bienestar como tal, casi no aparece en las políticas educativas. Entiendo, Laura. ¿Quién dirías que decide en la práctica qué problemas del aula o de la carrera docente se atienden primero? ¿El ministerio, el colegio o los propios docentes? Yo creo que en el papel decide el ministerio, porque de ahí salen como los lineamientos y los recursos. Pero como tal en la práctica es el colegio donde uno esté el que determina, bueno, el que termina como resolviendo lo urgente del día a día, muchas veces sin los recursos realmente que se necesitan.
y los docentes casi nunca somos consultados directamente sobre qué priorizar, a pesar de que somos quienes vivimos como tal el problema de primera mano. Ok, Laura, entiendo. Por último, vamos con el bloque 4, mecanismos de solución. Si pudieras proponer una sola medida concreta para mejorar la retención de los docentes jóvenes, ¿cuál sería? Pues yo propondría un programa de acompañamiento obligatorio durante los primeros 5 años de ejercicio docente, tal vez con mentores, no solo con capacitaciones como tal. Creo que esto marcaría una diferencia enorme porque el problema no es solo saber enseñar, sino sostenerse emocionalmente en los primeros años de docencia. De acuerdo, Laura. ¿Qué papel crees que debería jugar el acompañamiento, la vocación y el reconocimiento social del docente dentro de estas soluciones? Pues creo que son la base de todo en realidad. El acompañamiento sostiene a quien recién llega, la vocación es lo que nos mantiene a pesar pues de los retos y dificultades que enfrentemos y el reconocimiento social es lo que le da sentido a esta vocación a través del tiempo. Si las políticas educativas lograran atender estos tres elementos y no solo lo técnico o pues lo laboral, yo creo que muchos más jóvenes se animarían a quedarse en esta profesión. Muchísimas gracias, Laura, por compartir tu experiencia con tanta honestidad. La conversación con Laura permite ver de manera muy concreta algo que habíamos trabajado en el mapa conceptual sobre política educativa, que toda política es, en el fondo, una asignación autoritaria de valores. Cuando se decide qué problemas de la carrera docente se atienden primero, la formación inicial o las condiciones laborales frente a la historia de vida y el acompañamiento emocional, se está decidiendo en realidad qué se valora más dentro del sistema educativo. Y ese valor no siempre coincide con lo de los propios docentes viven en el aula. Esto conecta directamente con lo que plantea Sánchez y Bermúdez Aponte. La historia de vida, la vocación y el compromiso son factores decisivos para que un docente permanezca en la profesión, pero rara vez ocupan el centro de las políticas educativas, que suelen priorizar lo medible y lo técnico. Ahí aparece una tensión que ya habíamos visto, la diferencia entre políticas simbólicas que reconocen la vocación docente en el discurso y las políticas materiales que efectivamente destinan recursos y acompañamiento real a sostener esa vocación. Finalmente, eso también dialoga con la idea de autoridad estatal. Quien tiene la potestad de decidir, la agenda educativa no siempre está en contacto directo con la experiencia de vida del docente, como Laura. Por eso, conversaciones como estas son valiosas. Permiten que la voz de quienes viven la política educativa desde adentro informen a quienes la formulan desde una autoridad más lejana. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero esta conversación con Laura ayude a pensar la política educativa no solo está en los documentos, sino desde la experiencia de quienes la viven cada día en el aula. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego, Laura. Hasta luego, muchas gracias por la invitación.